Buenos días, gente linda, audiencia de Conexión Radio 20. Seguimos acá desde los estudios de Conexión Radio en Bogotá, Colombia. Y bueno, hoy me encuentro muy bien acompañada. Vamos a estar hablando acá con Claudia Capellán. Ella es la pastora Claudia Capellán, que aún no es capellán, pero creemos que primero Dios pronto será. Yo creo. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchas gracias y muy contenta de estar aquí. A nosotros también nos da mucha alegría que nos puedas acompañar. Claudia, a mí me gustaría que podamos comenzar esta entrevista hablando acerca de tu inicio en el ministerio. Bueno, yo nací en un hogar cristiano, mis padres son pastores. Desde muy niña pues me empecé a involucrar con el tema de la adoración, de la música, cantando en la iglesia, dirigiendo la alabanza, perteneciendo al coro de la congregación. Entonces por ahí empecé como el desarrollo de mi ministerio. Muy chiquita, como grabé algunas producciones musicales en aquel entonces que era cassette, ¿verdad? Ay, sí. No es que sea vieja, sino que empecé muy joven. Entonces, por ahí empezamos un trabajo con el apoyo de mi familia, por supuesto, mis papás, de la iglesia, que fue una plataforma muy importante. Y ahí empecé todo lo que tiene que ver con la parte, con tener ese contacto con el ministerio. Empecé por la parte de la adoración. Ahí empezó todo. Y bueno, ya más grandecita, entonces fui líder de alabanza, líder de la escuela dominical, líder de los jóvenes. Lo que nos pasa a muchos hijos de pastores, que se fue el líder de jóvenes, pues entonces hágale usted, mijo, ¿cierto? Se fue el líder de alabanza, hágale usted, mija. Entonces ahí fue como empecé a desarrollar otros dones, digámoslo de esa forma, dentro del trabajo de la iglesia. Qué genial, qué genial. ¿Y cómo haces ese salto luego? Porque nos contabas que estabas dentro de la iglesia de tus padres, pero luego haces un salto y te vienes para acá a Bogotá. ¿Cómo surge todo eso? Bueno, surge eso por el amor, ¿no? Te enamoras y tú vas al fin del mundo por ese amor. Entonces, me encontré con mi esposo, que nos conocíamos desde niños, estudiamos en el mismo colegio, pero bueno, ellos se vinieron a vivir a Bogotá, su familia. Nosotros nos quedamos en Bucaramanga, donde mis padres toda la vida han pastoreado, que es una ciudad aquí en Colombia, y nos volvemos a encontrar 10 años después de haber estudiado en el mismo colegio. Wow. Nada, y él en el colegio me molestaba y bueno, entonces me lo encuentro 10 años después y me dice, ay, yo quiero que continuemos lo que dejamos inconcluso cuando estábamos chiquitos. Entonces yo, bueno, ok, empezamos una relación de noviazgo y él me dice, yo tengo un llamado al pastorado, el Señor me ha hablado de ser pastor en la ciudad de Bogotá, y a mí no me disgustaba la ciudad de Bogotá, lo que me disgustaba era el pastorado, porque como hija de pastor, pues tenía como una pequeña pelea ahí con el ministerio del pastorado. Entonces, Claro. obviamente ya el Señor hizo una sanidad impresionante en mi corazón, porque había muchas heridas producto de la iglesia, obviamente una iglesia no mala, sino una iglesia con mucha ignorancia en el momento de cómo tener una relación saludable con la pastora y con los hijos del pastor. En esa época nadie le explicaba a la gente que, bueno, hay que tener una relación sana, no solamente con el pastor, no solamente, ay, pastor, te amo, sino una relación saludable con sus hijos y con la pastora. Entonces, eso fue algo que el Señor me fue mostrando, fui sanando, fui perdonando muchas situaciones que se presentaron, pero eso ocurrió ya dentro del ministerio. O sea, me caso con mi esposo, nos venimos para Bogotá, trabajamos 3 años en una iglesia como pastores de alabanza y de jóvenes, y yo feliz porque, claro, yo era la pastora de alabanza, pero pues los chicharrones de los problemas de la iglesia que los arreglaba el pastor principal. Pero ya cuando mi esposo dice, ya es el momento de salir al ministerio, entonces ahí fue cuando yo entré en crisis, pero fue un proceso donde entré con el Señor con mucha sinceridad, a hablar con Dios y a decirle a Dios, realmente no quiero hacer esto me afecta, esto me lastima, pero Dios fue muy bueno, Dios trajo una sanidad preciosa a mi vida y aprendí a conectar con el ministerio y siento que todo ese proceso que viví de niña, tanto de aprender dentro del liderazgo como aprender tantas cosas, me ha llevado a capacitarme, a prepararme, a conocer, a investigar, a indagar y por supuesto a ayudar a muchas pastoras que tienen crisis con sus hijos, a muchos hijos de pastores que se me acercan y me dicen, ay, lo que tú predicaste en la iglesia es verdad, yo tengo una desconexión con eso, porque cuando me invitan a predicar cuento mucho mi testimonio acerca de cómo el Señor sanó esa parte de mi vida y volví a conectar con la iglesia, porque un hijo de pastor, mira, puede dirigir la alabanza, puede cantar, puede ser líder, puede servir, pero tiene una herida de este tamaño gigantesco y está como en automático.
O sea, sirvo porque estoy apoyando a mis papás, pero esto no, tengo una desconexión con esto. Entonces, Dios sanó eso y es algo en lo que me gusta trabajar muchas veces también con pastoras, con hijos de pastores, de vamos a conectar de nuevo, vamos a sanar, vamos a perdonar. Muchas cosas de la iglesia es por ignorancia, es por desconocimiento, es por la expectativa que tiene la gente de ti como hijo de pastor. La gente tiene una expectativa que hay que decir a la gente, no, no tengas esa expectativa. La expectativa la debe dar el pastor y su esposa, pero pues a los hijos hay que amarlos y acompañarlos en el proceso de crecer. Entonces, todo eso fue algo muy interesante que para mí me bendijo y ahora pues estoy muy feliz haciendo esta tarea de servirle al Señor. Claro, creo que ahora entiendo mejor lo que nos mencionabas ahí detrás de las cámaras respecto a la carga que hay en tu corazón precisamente por cuidar esa área, ¿no? Porque quién mejor que la persona que lo ha vivido para poder hablar acerca de eso y que otros no cometan los mismos errores. Porque yo pienso que en cuanto a los hijos de pastores, incluso de líderes o servidores, okay, sí, el hecho de que los padres estén metidos, pues es una gran bendición. Pero es el padre el que tomó la decisión de sacrificarse por Cristo, no los hijos. Y a los hijos les toca que asumir una decisión que nadie les preguntó si querían llevarla o no. Entonces, eso viene como a producir tantas heridas, ¿no? Y me parece buenísimo el que se pueda hablar acerca de esos temas también. Allá en mi casa, bueno, o sea, me hablo de mi país, pues también soy hija de pastores y hubieron muchas cosas que yo no asimilaba, yo no entendía precisamente porque pues uno tampoco no le enseñan, a uno no le enseñan a ser hijo de pastor. Porque es que es un título, es uno de los títulos que tú, o sea, cuando tú naces ya lo tienes. No estudiaste para eso, no lo pediste, pero, la hija del pastor, ay, qué linda, nació la hija del pastor. Así, claro. Primero eres hija de pastor antes que te pongan tu nombre. ¿Y cómo se va a llamar la hija del pastor? O sea, es un título que tú lo tienes antes de nacer. Sí, bueno, en mi caso fue una transición porque nosotros nos acercamos a la iglesia, mis papás estuvieron constantes y ya luego de bastante tiempo estando en la iglesia fue que los nombran a ellos pastores. Entonces fue una transición que sí nos, o sea, no se sintió tanto porque mis papás siempre estuvieron muy metidos en el servicio a Dios. Pero siempre se sintió eso de decir, es que como son los hijos de los líderes, es que como esto, aquello, y uno no se podía equivocar porque era, es que estos, ¿verdad? Y si estos lo hacen, ¿cómo no los demás? Y es como, pero uno también tiene que claro, equivocarse, ¿no? Entonces, me parece muy bueno poder hablar de esas cosas, ¿no? Con la congregación para poder quitar ese estigma que tú dices de elevar tan alto una vara como que uno ya nace con aureola, pero también a los mismos padres, ¿no? El poder, eso me gustó lo que decías, no es exactamente a los hijos, sino a los padres, enseñarles cómo hacer esa diferencia. A veces es que hay mucha dedicación al servicio y se pierde por un lado la familia y eso también crea otra clase de heridas que se tienen que ver. Entonces me encanta que Dios esté levantando precisamente esos corazones para sanar a estas personas también a quienes, pues podríamos decir, sufren de otra manera, ¿no? Claro. Entonces, me parece súper genial. Hablando de todo esto, pues bueno, Dios empieza a trabajar en el ministerio ahora con tu esposo. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia ahora. Bueno, pues Dios reconcilió eso en tu corazón, la herida que había. Y te empiezas a dedicar, pero ¿cómo ha sido para ti el ministerio ya siendo la pastora de una congregación? No como decías hace un rato, no es lo mismo el de un área allá dirigir toda la congregación, ¿no? Sí, es una responsabilidad grande. Sí, pues gracias a Dios, ha sido una bendición porque mi esposo obviamente es con una mente como muy receptiva a lo que el Señor quiere, ¿no? Entonces, muy respetuoso también del trabajo que yo desarrollo dentro de la iglesia. Nosotros, digamos que hay unas funciones que son propiamente de él y otras funciones que son propiamente mía. La parte logística me encanta la parte creativa, todo lo que tiene que ver con alabanza, danza, con medios, me encanta dirigir esa parte. Hay unas áreas que son mucho más complejas y él las dirige al 100. Entonces, es algo que trabajamos los dos. No empezó así, no fue así al inicio, porque al inicio, pues,
uno comete muchas equivocaciones como pastor, a veces pues está la gente que digamos que está el afecto, el amor, porque eres mi amigo, entonces ven, lidera conmigo, entonces todo eso el Señor nos fue enseñando y en este momento ya la iglesia ha crecido tanto numéricamente como ha madurado, digámoslo así, la iglesia y nosotros también hemos madurado con ella. Entonces, ha sido una experiencia muy gratificante y aparte que también a la par que la iglesia ha avanzado, nuestros hijos han crecido. Entonces, una de las cosas que yo siempre procuré fue cuidar el corazón de mis hijos. Entonces, lo que sucedía, lo que pasara con ellos, lo resolvía de inmediato porque no quería que repitieran lo mismo que yo viví. La experiencia ahora es que mis hijos han crecido, entonces ellos sirven con nosotros, trabajan con nosotros como jóvenes que son súper creativos y para nosotros pues es maravilloso este proceso de nuestra vida y esta etapa. Al principio fue un poco complejo hacer iglesia, comenzar iglesia, estábamos muy jóvenes también, con niños pequeños, tratando de trabajar lo más que se podía, entonces fueron años como todo, tú siembras con lágrimas y recoges con gozo, entonces claro. Ha sido un proceso muy interesante. Qué bonito. Y de todo eso, bueno, pues vamos ya hablando de precisamente lo que ellos hacen, porque nos mencionabas pues que ellos tienen una banda, especialmente tu hijo menor. Entonces, cuéntanos, háblanos acerca de esto. Bueno, sí, yo tengo 3 hijos, 3 varones que el Señor me regaló. Entonces, el mayor es el encargado de toda la parte de producción, de medios audiovisuales en la iglesia, bueno, en fin. El segundo es el adorador, que es el con el que estamos trabajando la banda de la iglesia que se llama VS Music, y tenemos el tercero, el chiquitico, el consentido, que tiene 14 años, y él también trabaja dentro de la iglesia en la parte de las letras, de las luces, de todo esto, le gusta todo. Entonces, con la parte de VS Music es algo que la música ha sido fundamental en nuestro ministerio porque así fue como mi esposo y yo empezamos. Cuando nosotros nos casamos, los dos grabamos una producción cantando, porque él también cantaba, y nos vinimos con nuestra musiquita para Bogotá a cantar por las iglesias hasta que Dios nos ubicó en el lugar donde nos plantó para crecer como pastores de jóvenes, como te contaba ahorita, y para prepararnos para el ministerio. Entonces, la música para nosotros ha sido fundamental dentro de nuestra congregación. Siempre hemos cuidado de que hayan adoradores, de que la música avance. Entonces, nuestros hijos, obviamente, al crecer nuestros hijos, nosotros pensamos, bueno, ¿quién es el que va a ser aquí el adorador? Entonces, el mayor dijo, no, a mí me gusta es estar detrás de todo, manejando todo. Y cuando vimos que el menor, nada, un día empezó a tocar batería y el mayor un día dijo, mamá, es que este es el lugar de mi hermano y vamos a ponerlo a él en una reunión de jóvenes, y eso fue explosivo. Entonces, eso que uno como padre dice, Dios mío, ese hijo es mío, entonces ese es mi hijo. Y ahí fue como empezó él ese proyecto, y obviamente la banda está con gente que creció en la iglesia, chicos que llegaron de 8 años, de 10 años, de 12, que hoy es gente ya grande, que proyecto tan hermoso, que es un proyecto que sabemos que ha nacido en el corazón de Dios y en el cual pues tenemos mucha expectativa, muchos sueños, porque era un sueño que teníamos mi esposo y yo con amigos, que una vez intentamos crear una banda, grabamos, no sé qué, pero bueno, no se llegó a donde queríamos, y yo siempre le digo a mis hijos, ustedes son nuestra mejor versión, siempre de chiquitos. Yo agarraba a mis hijos de chiquito y les decía, tú eres mi mejor versión, tú eres la mejor versión de tu papá y la mía. Lo que nosotros quizá no logremos, ustedes lo van a lograr. Entonces, ver esta parte de la música nos encanta porque es un sueño del corazón de mi esposo y mío, sin duda. Claro, a veces uno cree que es el que va a hacerlo, ajá, pero resulta que son las siguientes generaciones, exacto, como le sucedió a David. Dios le dice, no, David, tú no eres el que me va a construir el templo, es tu hijo, ¿no? Entonces ahí estábamos viendo en pantalla parte de la música de ellos, ¿no? Y qué bonito, es una gran bendición. Y estábamos escuchando, o sea, las voces están geniales. Háblanos un poco acerca de las personas que forman parte de esta banda. Bueno, sí, la banda está conformada, como te decía, son chicos de nuestra iglesia. El guitarrista llegó a los 12 años de edad, su hermanito, el otro guitarrista, tenía 3 años, que de hecho es uno de los mejores amigos de mi hijo. El bajista también llegó como a los 2 años de edad, entonces los 3 han sido amigos toda la vida. Una de las niñas que canta tenía 8 años,
la que es voz principal con mi hijo también llegó como de 10 añitos a la iglesia. Entonces ha sido un proceso de enseñarles, de tomarlos y decirles vamos a soñar con este proyecto que se soñó muchas veces, pero yo tengo una experiencia. Una vez yo recuerdo que cuando la iglesia estaba ubicada en otro lugar y no era, pues no tenía esa proyección que tenía, estábamos batallando mucho en esa parte, ¿no? De la música, de los jóvenes, y yo recuerdo que yo me paré en la puerta muy frustrada. Y entonces yo le hice una oración al Señor, de esas oraciones que yo llamo oraciones cansadas. Entonces yo le dije, Señor, estoy tan cansada de estar lidiando con la misma gente, con que no te sirven, no son radicales contigo. Bueno, yo ahí quejándome con el Señor. No sé qué, estoy cansada. Ahí en la puerta de la iglesia y los jóvenes estaban saliendo y las personas, pero yo en mi reflexión personal y mis hijos con estos chicos de la iglesia estaban jugando ahí afuera en la iglesia. Entonces yo le dije, Señor, ¿con quién nosotros vamos a alcanzar los sueños que siempre hemos tenido con mi esposo? O sea, ¿con quién? Porque yo miro y sí, hay gente muy linda, pero no está comprometida con a donde queremos llevar. Y el Señor me dijo, con ellos. Entonces yo dije, ¿con quién? Y el Señor me dijo, con ellos. Y ellos estaban corriendo, los niños. Y yo dije, con ellos, pero Señor, son los niños. Y el Señor puso en mi corazón y me dijo, si tú los preparas, si tú eres intencional, ellos van a lograr lo que ustedes han soñado. Y entonces los agarramos con mi esposo y empezamos a enseñarles, a formarlos, a decirles, y fíjate, el tiempo pasa tan rápido que yo recuerdo que como si fuera ayer esa oración, y ahora los veo sirviéndole al Señor, son líderes de prehijo, líderes de jóvenes, o sea, tienen que yo digo, wow, sí hay que invertir tiempo en las generaciones para ver con satisfacción lo que tú no has logrado, ellos los puedan lograr, pero obviamente con la dirección que el Señor te dé a ti. Wow, qué impresionante, sí. De verdad. Porque a veces nosotros creemos que lo que necesitamos está allá, ajá, pero Dios ya lo ha dado, ¿no? Uh-huh. Y como dicen por ahí, muchas veces uno le dice, Dios, dame un pastel y que no sé qué, pero Dios viene y te lleva un saco de harina, huevos, sí, azúcar, ¿no? Exactamente. Ajá, sí. Entonces, qué bonito, de verdad. Y creo yo que eso debería hacernos reflexionar, porque muchas veces creemos encontrar lo que necesitamos fuera, pero Dios ya nos lo entregó, uh-huh, solo que Él quiere que lo trabajemos. Y yo he visto, he experimentado que Dios muchas veces permite que uno precisamente trabaje eso, porque lo que fácil llega, bien, pues bien dice, fácil sí, se va, ajá, pero lo que uno ha trabajado, en lo que se ha esforzado, eso le da a uno mayor valor. Uh-huh. Entonces, qué bonito, y la verdad me impresiona bastante, porque también hay algo que llama mucho mi corazón, y es precisamente las generaciones de jóvenes, uh-huh, de los niños, porque tiempo atrás era como esa conversación de adultos, los niños váyanse a jugar, váyanse allá. O les servían de último a los niños en las iglesias, entonces sí, día de la madre o día del padre, o que sea, y los niños, asientan los niños allá, todo el mundo comía y lo que quedaba. Sí. Y a mí el Señor fue muy intencional conmigo, porque fíjate que y perdón te interrumpo, pero cuando en la iglesia hacían actividades, porque yo vengo de esa generación donde el niño era de último y muchas veces no alcanzaba. Entonces nos decían mis papás o los líderes, no alcanzó para los niños, ¿qué hacemos? Vaya y traiga unos sanduchitos, pero habían servido tremendo manjar para toda la iglesia. Entonces yo en mi corazón decía, no, esto me enoja. Entonces cuando ya llego al ministerio, para mí la prioridad son los niños. O sea, hay una actividad en la iglesia y yo digo, me les sirven primero a los niños, porque ellos son las personas más importantes, es que es la gente que viene después de nosotros. Y depende cómo cuidemos su corazón, o se van para el mundo o permanecen y aman la iglesia, y hay que cuidarlos. Sí. Entonces, eso también hay que acabarlo en la iglesia. Los niños al final, echen los chinos para allá para un salón. Sí. Entonces, sí, no, hay que amarlos, hay que cuidarlos. Hay niños en la iglesia que llevan, hay una niña que a veces en la iglesia lleva la cocinita, la no sé qué, y obviamente hay gente que se molesta, y yo, déjela que mientras va cocinando, la palabra va entrando. Aquí ya siento que cocina, ¿no? Entonces, allá atrás en un rinconcito, cuando va entre semana y no está el culto de los niños abierto, yo digo, déjenlo, porque los niños entre cosita y cosita, la palabra va llegando al corazón. Entonces, sí hay que ser bien intencionales con el tema de los niños. Eso, sí, y luego, porque viene uno, no, hay que se entretenga con estas uh-huh, cosas, y luego se pregunta, pero el niño ni me hace caso, no me pone atención. Bueno, es que es lo que tanto tiempo se le sembró, ¿no? Entonces sí me parece muy importante, y me encanta, de verdad. Me deslumbra eso que Dios pues esté levantando precisamente esos ministerios que se puedan fijar en las generaciones anteriores, porque
pues es triste, al menos a mí me parece un poco triste Sí. llegar a un lugar y que no haya niños y jóvenes. Ujú. Y me pongo a preguntar, entonces, ¿qué está pasando? Ujú. Y no es que uno haga de menos a los adultos, porque obviamente todos, o sea, en cualquier edad necesitamos ese pastoreo, esa alimentación, pero pues estamos diciendo que los niños están iniciando Claro. su vida, ellos están por tomar las siguientes decisiones, y luego uno dice, no, es que este mundo va de mal en peor, pero es porque no ha habido un cuidado para esas generaciones, que un día van a llegar a estar en el Congreso, van a llegar a estar en lugares de decisiones de alto mando, y ¿qué van a hacer? Van a replicar lo que en algún momento vivieron, Mira, bueno o malo, ¿no? Claro, mira, los adultos son la plataforma que Dios usa en la iglesia para que los niños y los prejuveniles y los jóvenes se proyecten. El adulto debe ser la plataforma. Cuando un pastor no entiende que el adulto es la plataforma, como adulto vamos a trabajar en esta iglesia, vamos a proyectar los chicos de esta iglesia, uno muchas veces como adulto debe menguar. Hay gente que es adulta y no deja que otro joven intervenga. Por ejemplo, yo canto y yo dirijo la alabanza el quinto domingo de cada mes en la iglesia, porque allá en la iglesia hay varios equipos de alabanza, y el quinto domingo estamos la gente adulta cantando. De hecho, mi hijo nos puso es que los cristosaurios, ¿no? Los cristosaurios. Pero entonces yo digo, yo canto y ya no me meto más, pero donde yo no entienda que yo soy la plataforma para ellos, entonces yo le digo a mis hijos o a los chicos de la iglesia, no porque yo canto desde que tengo 14 años y quítense, porque no, yo tengo que ya ser una plataforma para ellos. Y a veces la gente no entiende en la iglesia, hombre, sea la plataforma, enséñenle, pónganlos a ministrar, a servir, porque ellos son los que vienen después de nosotros. Entonces, cuando una iglesia no se preocupa por ser plataforma para las nuevas generaciones, es una iglesia que, como dijo alguien, tiende a desaparecer, tiende a menguar, porque cuando ya los adultos no tengan alientos de nada, bueno, y el relevo generacional, ¿dónde queda? No, es que aquí los chicos todos se fueron, no, aquí no hay niños, aquí no hay jóvenes, aquí quedamos entonces poco de abuelos mirándonos la cara, y el relevo generacional. Entonces, el relevo generacional es muy importante, y que el adulto entienda que es una plataforma para ese relevo generacional. Sí, no, y es bíblico, porque vemos un Moisés que estuvo preparando a Josué. Y bueno, se va Moisés, pero que a Josué les ayuda a conquistar la tierra y todo eso. Y es curioso porque el versículo que tanto gustan en las familias de Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová, pero él no lo dijo en un contexto bonito. De hecho, él estaba peleando con todo el pueblo y fue como, bueno, si ustedes quieren ser idólatras, sean idólatras, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Sin embargo, no se nos habla nada de los hijos de Josué que hicieron, y luego del libro de Josué entra el periodo de los jueces, un periodo donde tristemente el pueblo de Israel se levantaba, se caía, se levantaba, se volvía a caer. Era un desastre. Entonces, ¿por qué? Porque no hubo un Josué que le enseñara a la siguiente generación. No hubo un relevo como Moisés, y fue muy intencional en el relevo, porque Moisés sabía, listo, yo los saqué de Egipto, los llevé al desierto, pero la conquista era de Josué. Entonces, ahí sí no hubo el relevo para que continuara. Por eso el relevo es muy importante. Y los pastores, y yo se lo digo a las pastoras cuando tenemos estas conversaciones, yo digo, si tú no entiendes que el relevo generacional es muy importante, sea con tus hijos o sea con otros niños de la iglesia, porque tampoco a un hijo de pastor hay que obligarlo a ser pastor. No, es que usted tiene que reemplazarme, y el chico quiere ser astronauta. Entonces, papá, no te vamos a obligar, porque el llamado es muy personal. Pero a la final todos la mayoría termina amando el ministerio y amando la iglesia cuando hay heridas que se han sanado. Entonces, ¿qué pasa? Hay que ser muy intencionales de, bueno, ¿quién viene detrás de este equipo de líderes que yo tengo? Que en algún momento me van a decir, pastor, qué pena, no va a poder ir a las reuniones. Pastor, puede ser virtual, es que me duele la rodilla, pastor. Entonces, ¿quién va a venir aquí a meterle la ficha a eso? Hay que ser bien intencionales con eso, para que no pase lo que tú dices, lo que pasó con Josué. Total. Sí, entonces me parece muy buenísimo, y es algo en lo que se necesita trabajar perdón, en las siguientes generaciones, ¿no? Y me parece que eso es lo que han estado haciendo también por la parte de la banda, y suena muy bonito. Entonces, que te sientas feliz al decir, bueno, yo no logré este sueño, pero puedo verlo cumplido en mis hijos, que ellos pudieron levantar esa banda y todo eso. Y la verdad es que los hemos estado viendo ahí, miramos los videos también que nos enviaste por redes sociales e Instagram. ¿Cómo los pueden encontrar ellos en redes sociales? Ellos en redes sociales están como VX, con B pequeña y X, VX Music. Ellos, y ahí pues ya se enlazan con las redes sociales de la iglesia y las redes personales de ellos en VX Music.
Sí, no, y me parece fantástico la voz de la chica que aparece ahí, muy, muy Muy bonita y buena. todo. ¿Qué significa VX o por qué nace este nombre? Bueno, VX Músico es el diminutivo de nuestra iglesia, Vida Extraordinaria. Entonces, Ah, Vida ya. Extraordinaria Music. Entonces, ellos lo que hicieron es colocaron VX Music. Si estás pasando Sí por nos una dieron, bueno, tormenta vamos hoy, esto es para ti. que querían era, no pusieron otro nombre, sino que cuando ellos dijimos, bueno, ¿cómo vamos a colocar este proyecto? Entonces mis hijos dijeron, no, vamos a dejarlo VS Music para que la gente conecte también con la visión de la iglesia. Ah, qué interesante, de verdad. Ahí estamos viendo, de hecho, la página donde pueden ir a encontrar la música de ellos. Entiendo que tienen covers, pero están trabajando en su propia música, ¿verdad? Sí, ahorita en la página hay covercitos que ellos han hecho, que mi hijo los ha grabado, el que Juan Andrés que está ahí cantando, y Joseph, que mi hijo mayor es el que hace toda la parte de producción de video y todo esto. En ese momento sí, estamos haciendo una producción, grabando, ya pronto van a entrar ya a estudio a lo que es las voces y los detallitos que faltan, entonces estamos muy expectantes de lo que el Señor va a hacer a través de esa música, de la música de ellos, porque de verdad que hay unas letras super power y decimos, bueno, sabemos que esto va a traer sanidad a muchas personas, sanidad y restauración. Claro. Y estamos escuchando un poco. Qué voz tan linda la que ella tiene. Linda, Giselle. Ella tiene un testimonio tremendo. Ella llegó a la iglesia, ella tenía muchas heridas, mucho dolor, como muchos, con su autoestima muy maltratada. Entonces, obviamente estaba en un proceso muy difícil y mi hijo la escuchó un día cantando. Mi hijo Juan Andrés, el que canta, entonces él empezó, mamá, invitémosla, estábamos en pandemia, entonces invitémosla a que grabe con nosotros uno de los cultos de pandemia. Y yo, es que está muy chiquita, es que no, mamá, hagámosle, la ensayó, bueno, entonces cantó ahí. Y cuando ya se formó el proyecto de VS Music, mi hijo me dijo, mamá, quiero a Giselle en el proyecto. Entonces, ella es la más chiquita de todos en edad, pero él dijo, no, mamá, yo me encargo. Yo, pero seguro, yo siento que está muy pequeña. No, mamá, yo me encargo, déjala, déjala. Y ha sido una tremenda bendición tener a Giselle en el proyecto de VS Music. Claro, sí. Ahí es donde se cumple la palabra que dice no, que no tenga de poco tu juventud, ajá, ¿no? Y sí, me impresiona que hay un rey en la Biblia que le pusieron a gobernar desde los 8 años. Yo digo, ay, no, a los 8 años mi preocupación era ver caricaturas, pero... Y hacer tareas, sí, llegar con la tareas, caricaturas. El rey Josías creo que era, Josías. Sí, exacto. Entonces, o sea, uno puede venir y decir, no, es que está muy pequeño, pero es que hasta, de hecho, eso les ayuda. Mientras más pequeños, más ágiles se vuelven en esas cosas. Y de hecho, yo hay algo que tengo una herida en mi corazón todavía, yo sé que Dios la está trabajando, pero... En mi caso, yo fui de las personas a las que yo tenía videojuegos. Entonces, yo me volví muy, muy buena en los videojuegos, bueno, más o menos, digamos, pero siempre tuve esa intención de que me hubiera gustado tocar un instrumento. Entonces, pasó el tiempo y era, no, está muy chiquita. Pasó el tiempo y ese es como mi sueño frustrado. Claro. Y ahora, cuando yo pude tener la oportunidad de comprarme mi instrumento, ahora pues no hay el tiempo para poder practicarlo, pero es algo que yo siempre pensaba y decía, esos niños que les compran un instrumento antes que un videojuego, no tienen idea de lo valioso que están recibiendo, algo mucho mejor, ¿no? Sí. Algo que en lugar de estar ahí perdiendo el tiempo ahora en los celulares, porque en mis tiempos no era así, era una consolita, ¿no? Pero, o sea, uno le dan otras herramientas para distraer, cuando en esas edades son muy buenas para que se pueda ejecutar y trabajar algo que llegue a ser incluso un trabajo mayor que una persona ya adulta. Claro, por ejemplo, Juan Andrés, que canta, uno siempre observa a sus hijos y no sabe cuál es el fuerte, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver que el mayor empezó como a hacer diseños, como a querer estar en todo lo de medios, que mamá, una cámara, yo dije, no, este músico no es. Entonces, el mamá, a mí la música me gusta, canta muy lindo, pero eso no es lo mío. Pero con Juan Andrés desde muy pequeño. De hecho, cuando yo estaba embarazada de él, estuve en un evento cantando y un pastor me dio una palabra, pero tremenda sobre él. Pero sé que uno escucha, ay, linda la palabra para mi bebé, ¿cierto? Entonces, cuando ya él empezó como a crecer, entonces él, quiero aprender a tocar batería, quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender, y yo cuando ahorita lo veo tocando batería, guitarra, de todo, yo digo, oiga, este chino, ¿a qué horas aprendió todo eso? Pero lo que tú dices, pues yo lo llevaba y le decía al líder de alabanza, ay, démelo unas clases al niño, ay, enséñamele algo, ay, y ahí fue como él empezó como a desarrollar su habilidad, y ahorita pues está estudiando todo lo que tiene que ver con producción musical, pero lo que tú dices, desde niños afirmar ese tipo de cosas que hace que desarrollen ese talento para el Señor.
¿no? Sí, claro, desde muy pequeños, y es que como que tienen mayor capacidad para recibir lo que más Claro. adelante pues cuesta un poquito Claro, más, ¿no? ¿no? Entonces, la verdad que son de las mejores inversiones Sí, que se van a hacer en los niños. Para los padres que nos están escuchando, les invitamos de verdad a que puedan hacer esta clase de inversiones, no necesariamente en la música, porque si de pronto el niño no viene para ser músico, pues tampoco a la fuerza ni la comida es buena, Sí, dicen. no, Entonces, sí, definitivamente no, pero ver como lo decías, ¿no? Ver en qué cosas son buenas y apoyarlos en esto, el poder ver y decir, bueno, entonces que reciba curso de esto para que pueda experimentar y mejorar, perfeccionar esas habilidades, ¿no? Exacto. Entonces, la verdad que qué bonito, me llena de mucha ilusión esta entrevista porque veo eso, que Dios está cuidando de las siguientes generaciones a través de ministerios como el de ustedes, y la verdad que qué bendición. Nosotros esperamos de verdad poderles tener acá dentro de Conexión Radio. Claro que sí, será un gusto estar aquí, poder ayudar, bendecir a tantas personas. De verdad que nuestro corazón está lograr que muchos pastores, líderes, pastoras, equipos empiecen a avanzar y a evolucionar en su corazón y en su mente con respecto a cuidar el corazón de las nuevas generaciones. A veces somos muy duros con los chicos, con los jóvenes. Ellos llegan a la iglesia y ellos están con un deseo como de experimentar cuando están en la adolescencia. Por ejemplo, en nuestra iglesia hay chicos que es que yo quiero estar en la alabanza, luego quieren estar en la danza, luego mejor estudian las letras, y la gente y los padres se molestan, o a veces los líderes, no, es que ese niño de 11 años quiere estar aquí. Yo digo, déjelo, que en ese juego, eso es como un juego para él porque está experimentando. Entonces, quiero la alabanza, ya no quiero la guitarra. Ay, ¿será que me puedo estar en letras? Pastora, hazle. Pastora, ¿puedo aprender? Hazle, hasta que cuando yo me doy cuenta, es el duro de la consola de la iglesia. Ese me pasó con unos chicos. Luego es el duro de la producción de culto, el duro de la cámara, y no encontró su lugar. Entonces, tenemos que dejar a nuestros chicos y ser muy intencionales y decirle, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer? Porque, por ejemplo, mi hijo mayor estuvo en la alabanza, en el coro, en la danza. La gente me decía, pero ¿por qué lo deja? Porque va a encontrar su lugar. Hasta que cuando ya llegó la tecnología, lo de las cámaras en la iglesia, él dijo, mamá, eso es lo que me gusta, déjame estar ahí. Entonces, sí, tenemos que aprender y dejar tanto miedo al que dirán, porque a veces como líderes de una iglesia y como pastores estamos llenos de miedo, ay, es que van a decir que porque es el hijo del líder, que porque es el hijo del pastor. Entonces tenemos tanto miedo, y yo siempre le digo a los pastores y a la gente que está conmigo, yo le digo, cuéntame en tu iglesia, de la gente con la que empezaste tu congregación, ¿quiénes están? No, solamente 2, y tus hijos sí están, ¿ok? Trabaja en el corazón de tus hijos, ama a las personas, pero cuida el corazón de tus hijos. El corazón de los hijos hay que cuidarlo al 100, porque como dijo un gran predicador, y ese es mi lema, es el único tesoro que te llevas al cielo, tu familia. Si la cuidas y si eres intencional en tener mucho cuidado con el corazón de ellos. Wow, eso está bien fuerte y me parece muy, muy necesario que se pueda cuidar, el poder trabajar en esos corazones, y al final es lo que Jesús dijo. Amén. Porque no solo sucede en nuestros tiempos, sino ya desde aquellos tiempos los discípulos eran como, no, es que estos niños andan aquí estorbando, sáquenlos y todo, y Jesús, no, dejen que los niños vengan a mí porque de los tales es el reino de los cielos. Ya ni los contaban. Sí, imagínate. Y es el niño que no contaron, el que lleva los peces. Imagínate. Para hacer el milagro. Exacto. Mírate la lección tan tremenda que hay ahí del cuidar las generaciones que vienen detrás de nosotros, y es lo que a veces se nos olvida, y a veces entonces tú ves a la gente pidiendo oración, pastor, es que el niño no quiere volver a la iglesia, el chico de 18 años no quiere volver, o mi hijo se fue del Señor. ¿Cómo fuiste intencional en la formación de él? ¿Qué hiciste? Dejaste que te hirieran a tu hijo, lo lastimaste, impusiste reglas. Hay hijos, por ejemplo, de líderes. Yo hablo muchísimo con hijos de líderes, me escriben, de hecho, y pastoras me escriben, y hay chicos que me dicen, es que yo escucho a mi papá predicando como líder. Yo digo, mi papá predica muy bonito, pero en la casa eso no se vive. Entonces, fuiste testimonio para tus hijos, lo que hablabas en el altar, lo que predicabas en el púlpito, era coherente con lo que hacías en tu casa. En eso tenemos que ser muy intencionales para que podamos ver a nuestros hijos sirviéndole al Señor, porque yo pienso que el mayor logro de una persona que lidere, de un pastor, no es tener 100,000 ni 500,000 miembros. El mayor logro es que sus generaciones les sirvan al Señor y amen a Jesús por sobre todas las cosas. Ese es el mayor legado que tú puedes dejar. Tú puedes dejar una iglesia de 500,000 personas, wow, qué chévere, qué bien, y tus hijos perdidos. Pero el mayor legado
y lo mejor, y por eso yo admiro tantos pastores que tienen sus hijos sirviéndole al Señor, aunque les dan palo por las redes sociales, pero yo digo, eso es ignorancia el que dé palo, porque no sabe el esfuerzo de ese pastor para tener una iglesia que tiene, pero no dejar perder a sus hijos. Yo digo, el mayor legado que tú puedes dejar es que tus hijos le sirvan a Dios. Eso es la mejor herencia. Pero ¿quién lo hace? Claro, el Señor lo hace, pero tú tienes que ser intencional. Tú no puedes darte el lujo, como decía mi suegra, cuando mi esposo andaba medio descarriado, cuando mi esposo andaba mal con el Señor, mi suegra le decía, usted le va a servir a Dios porque yo no le paré hijos al diablo. Está buena. Y ella decía eso, yo no le paré. Entonces yo digo, no, tú no das a luz hijos para que el diablo les haga lo que quiera. Tú creas una generación, como dice la Biblia, que de dos hizo uno para que tuviesen una generación para Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar y que los pastores deben cuidar. La prioridad son sus hijos y no van a tener hijos heridos, ni resentidos, ni enojados con la iglesia, ni enojados con sus padres. Van a tener hijos que los van a amar, los van a respetar y así no sean pastores, siempre el temor de Dios va a estar en su corazón. Totalmente, y eso es al final la mejor herencia, más que dejarles que casas, que terrenos, que esto, que aquello, y eso es algo que quizás al principio uno no entiende como hijo, pero como dijo Jesús, más tarde lo entenderá, ¿no? Sí. Y entonces ahí uno entiende que al final la eternidad fue la mejor herencia que uno le pudieron haber entregado. Así es. Entonces, qué bonito, de verdad. ¿Cómo pueden encontrar tu iglesia? Bueno, la iglesia que Dios les ha dado en las redes sociales, porque también nos mencionaban que ustedes se dedican mucho al trabajo en redes sociales. Entonces, ¿cómo los pueden encontrar ustedes? Sí, nosotros, bueno, en Instagram estamos también como Comunidad VX, en Facebook estamos como Comunidad Vida Extraordinaria, entonces lo mismo en YouTube, Comunidad Vida Extraordinaria, ahí nos van a encontrar siempre, ahí vamos a estar. Buenísimo, pues muchísimas gracias de verdad por este tiempo que nos has compartido, todo esto que me parece súper sorprendente, ¿verdad? Y que el Señor les ayude a seguir trabajando en esas generaciones que vienen. Amén, esa es la intención y bueno, súper contentos de estar acá con ustedes y esperamos seguir viéndonos, por supuesto que sí. Claro, primero Dios, aquí esperamos amén. Ya echen raíces también en esta emisora. Claro que sí, gracias por la invitación. Listo, muchísimas gracias y bueno, allá donde están, recuerden que pueden encontrarlos en sus redes sociales como VX, Comunidad VX, ¿verdad? Vida Extraordinaria. Vida Extraordinaria, vayan a buscarlos y a nosotros recuerden que siempre nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Conexión Radio 20. Eso ha sido todo por este momento, pero ustedes no se desconecten de la transmisión que tenemos para ustedes aquí en Conexión Radio 20, porque los seguimos conectando con el cielo a través de estos programas. Dios les bendiga.